Los que estamos viviendo. Definitivamente para mí esa es una frase que nos hace calificarnos como adultos a los que finalmente la decimos. Y hasta hay un meme por ahí: ¿qué tiempos esto va usted? Ya se imagina el meme, ¿verdad? Entonces es como que si ya dijiste esa frase, si usted ya dijo esa frase, ya es adulto. Ya no le busque. Ya si usted ya está pensando en: es que antes era todo mejor, antes todo era más tranquilo, ya, bienvenido a la adultez, mi hermano. Porque los hipotes no andan diciendo eso. Los hipotes están viviendo el tiempo que tienen y lo están viviendo como pueden. Están en medio de pandemia, están conectándose con sus amigos, están viendo cómo hacen para pasarla bien. Y no están pensando en el tiempo que pasó, en lo que ya fue, en cómo estuvo las cosas. No piensan en eso. Como padre, montón de veces he pensado que definitivamente me hubiera gustado que mis hijos crecieran en mis tiempos. Lo he dicho. O sea, incluso tal vez más atrás. Yo recuerdo, lo comentaba en la mañana, que los 31 de diciembre, por ejemplo, nosotros salíamos ya sea del culto o de la casa donde estuviéramos, donde pasáramos las 12, y nos íbamos a la casa de un amigo, Rogelio Umaña, hijo de don Freddy y doña Doris, algunos lo conocerán. Y nos íbamos y nos estábamos hasta las 5 de la mañana afuera de la casa, o sea, en el porche de la casa, platicando. O sea, eso no se puede hacer el día de hoy. Simplemente no sucede. Entonces yo decía, qué bueno que volviéramos a esos tiempos atrás. Pero si yo agarro este pensamiento y esta declaración y la trato de pasar por el perfil bíblico, la trato de pasar por el pensamiento bíblico correcto, me tengo que arrepentir de lo que estoy diciendo. ¿Sabe por qué? Porque en Hechos 17, no lo busque, solo se lo voy a mencionar, dice que Dios trazó la época de mi nacimiento y trazó los límites de mi habitación. O sea, dicho en español, significa que Dios eligió que yo naciera en el año de 1981, que fuera joven en los 90 y adulto en los 2020 y algo. Ese fue deseo de Dios, fue diseño de Dios. Así como decidió que mi hija naciera el 2015, mi hijo el 2021, ¿verdad? Sí, 2021, ya tiene 8 meses. Y, o sea, esa decisión fue hecha por Dios. Y eso quiere decir que si Él me escogió y me apartó para este momento, y escogió a mis hijos y apartó a mis hijos para este momento, ¿quién soy yo para decir qué tiempos aquellos? Mira lo que dice Esther, si lo puede buscar en la Biblia. Esther 4, 13 al 14, es una frase muy conocida que Mardoqueo le dijo a su sobrina. Esther 4, versículos 13 al 14. Entonces Mardoqueo les dijo que respondieran a Esther: no pienses que escaparás en la casa del rey más que cualquier otro judío, porque si callas absolutamente en este tiempo, respiro y liberación vendrá de alguna otra parte para los judíos, mas tú y la casa de tu padre pereceréis. Y esta frase, al final quiero que lo leamos todos juntos. 1, 2, 3. Y quién sabe si para esta hora has llegado al reino. Elena Sofía tiene 40 días o un poquito más. Gerardo Solema, ¿cuánto? Ok, ya tiene varios meses. Elena Sofía nació en este tiempo porque Dios así lo quiso. Y quién sabe, fíjese bien esa frase, quién sabe si para esta hora Elena Sofía llegó a este mundo. Mis hermanos, esa frase es bien interesante porque usted conoce la historia de Esther, ¿no es cierto? Una mujer que era hermosa y que en base prácticamente a un concurso de belleza llegó a ser reina.
llegó a ser esposa del rey y ella pudo haber dicho, ya mi vida la tengo completamente solucionada, está hecha mi vida. Soy esposa del rey, incluso mi familia cercana ya está. Tío Mardoqueo, ya está, tranquilo, todo va a estar bien. Pero Dios no la llevó a ser reina, esposa del emperador, del rey, solo para que ella estuviera bien. Porque ella era una hija de Dios, era una sierva de Dios. La llevó para que fuera instrumento de salvación al pueblo judío. Pero mis hermanos, vayamos mucho más allá. La llevó para preservar la vida del pueblo del cual vendría el Mesías. ¿Quién sabe si para esta hora has llegado al reino? Mis hermanos, hemos sido escogidos, apartados, hemos nacido en el tiempo que Dios quiso, simplemente porque fue su elección. Es un tiempo desafiante, totalmente. ¿Cuántos creen que es un tiempo desafiante para ser cristiano? Lo es, totalmente lo es. Complicado, difícil, sí. No podemos negar la verdad. La diferencia, mi hermano, es no negamos la verdad, pero nos enfocamos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Nos enfocamos, nos concentramos, comprometemos nuestra mirada a Él. Y Él nos ha dejado ejemplos y enseñanzas hermosas en la palabra de Dios, donde nos ayudan a enfrentar lo difícil y lo complicado que es el mundo. Mi hermano, si yo leo la Biblia, yo me voy a la vida de todos los héroes de la fe, todas las mujeres usadas por Dios, todos tuvieron una vida complicada, pero todos tenían clara la meta, claro para dónde iban. Estaban en esta tierra por algo más grande que la comodidad. Estaban en esta tierra por algo más grande que tener el mejor carro, la mejor ropa o el mejor viaje. Estaban en esta tierra para cumplir un propósito. Un propósito. Y mi hermano, aunque usted no lo crea, esa bebé que fue presentada esta mañana nació con un propósito. Todos los bebés que están acá, que hoy tenemos un montón y me alegra ver a varios, bienvenidos, están acá con un propósito. Están acá con un propósito, aunque nos cueste verlo. Vaya conmigo por favor a Hechos 4, versículos 23 al 31. Hechos 4, versículos 23 al 31. Aquí encontramos a dos de los apóstoles y diríamos a toda la iglesia que estaba a punto de enfrentarse o ya había empezado a enfrentarse a un desafío grande. Y veamos qué podemos aprender de ellos. Dice así la palabra de Dios. Y puestos en libertad, vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron: Soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Que por boca de David tu siervo dijiste: ¿por qué se amontinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste. Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen la palabra mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Cuando hubieran orado, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Gloria a Dios. ¿Qué es lo que sucede aquí? ¿Qué pasó aquí? Para empezar, vamos un poquito al contexto. ¿Qué pasó antes de este episodio? Tendríamos que irnos a Marcos 16:15, donde Jesús, antes de ascender al cielo, le dijo a sus discípulos: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado.
Estas fueron las últimas palabras de Jesús en relación a una orden clara que les estaba dando. Después, Jesús, imagínense, los apóstoles tenían claro que Jesús les había dado una misión. Después Jesús les dice: esperen la llegada del Espíritu Santo, Hechos 1:8, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. Esto era lo que pasa antes en Hechos de que Pedro empiece a predicar. Jesús ordena que se predique el Evangelio, que esperen la llegada del Espíritu Santo, y ese Espíritu Santo lo llena de poder para predicar. ¿Qué hace Pedro entonces? Después de eso, predica. Pedro empieza a predicar. Predica la palabra de Dios a tiempo y fuera de tiempo. En esto precisamente estaba Pedro y Juan cuando de repente los llegan a meter presos. Pedro y Juan iban caminando por el templo La Hermosa, por la puerta La Hermosa, y un cojo de nacimiento les pide dinero. Y Pedro pronuncia las palabras famosas que usted se sabe de memoria: no tengo oro ni plata. Más fuerte: no tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy. Sé sano, levántate en el nombre de Jesús. El cojo se levanta, mis hermanos. Pedro y Juan siguen caminando y se acercan al pórtico de Salomón. Y dice la Biblia, en el capítulo 3 al final, que cuando Pedro y Juan están llegando al pórtico, el cojo de nacimiento, que ya no era cojo, se acerca y los hace. La palabra original es: los agarra con fuerza. Los agarra porque está emocionado, porque ya camina. Y un montón de gente se empieza a congregar alrededor. ¿Y qué hace Pedro, mis hermanos? Lo natural en un predicador: empieza a predicar. Y se tira un mensaje hermoso de evangelio, contando el evangelio de Jesús. Y entonces llegamos al capítulo 4, versículo 1 a 3, que dice así: hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos, resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos. Y le echaron mano y le pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, porque era ya tarde. Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones era como de 5,000 varones. Y dice la Biblia, ¿cómo? O sea que eran más. Ajá, ¿y las mujeres? Estoy seguro que estaba lleno de mujeres ese lugar. ¿Y los niños? Mis hermanos, tal vez aquí se convirtieron 10,000 personas en una predicación. Imagínense eso. En ese momento que están en la algarabía de la salvación, son metidos presos Pedro y Juan. Y en ese momento, en los versículos 18 y 20, dice así, capítulo 4 siempre: entonces llamaron nuevamente a los apóstoles y les ordenaron que nunca más hablaran ni enseñaran en el nombre de Jesús. Pero Pedro y Juan respondiendo, versículo 19, diciéndoles: juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. Versículo 20, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y lo que hemos oído. Mis hermanos, y lo que vamos a ver el día de hoy es lo que viene después. ¿Qué hicieron estos hombres? Ahora, quiero que nos pongamos un poquito en el contexto del rollo, del embrollo, de la dificultad en la que Pedro y Juan estaban metidos. ¿Saben quiénes eran este concilio? El mismo concilio que mandó a Jesús a la cruz. Era el mismo. ¿Ok? Número 1. Número 2, eran las autoridades máximas de los judíos. O sea, no era cualquier persona el que le estaba diciendo: deja de predicar. Era una orden. El concilio le ordenó a Pedro y a Juan que no predicasen. Era un problema serio en el que estaban metidos. Mis hermanos, el título que le dan los que ponen los títulos en la Biblia dice: los creyentes piden confianza y valor. Realmente Pedro y Juan necesitaban confianza y valor. Estaban metidos en un gran problema. Y yo le pregunto, ¿cuántos aquí
tenemos dificultades y necesitamos confianza y valor. Tal vez no me levante la mano, pero yo sé que varios. Yo sé que muchos de los que estamos acá, en muchos momentos de nuestra vida, necesitamos confianza y valor. Tal vez no tenemos un concilio que nos está diciendo, no prediques el evangelio. Todavía no. Llegará. Lo tengo que decir, llegará. Pero sí estamos en tiempos difíciles, tal cual los apóstoles enfrentaron. La dificultad, mis hermanos, es parte de la vida. La dificultad existe, la oposición existe, pero no es excusa para dejar de hacer lo que tenemos que hacer. La dificultad se convierte en desafío cuando nos tomamos de la mano del que nos está enviando. Es muy distinto ver las situaciones de la vida como solo dificultades, pero cuando las vemos como desafíos, creo que la cosa cambia. ¿Cuántas veces Pedro había predicado antes de este momento? Ya 2. Y habían sido conversiones masivas. ¿Cuántas personas habían escuchado el mensaje del evangelio a través de Pedro? Miles, hermanos, miles. Después de esta situación, ¿sabe lo que pasó? Empezó la persecución oficial a la iglesia primitiva. Saulo se convierte en el perseguidor número 1. Esteban se convierte en el primer testigo asesinado. Como testigo es sinónimo de mártir. Esteban se convierte en el primer mártir de la iglesia. Y la realidad, mis hermanos, es que las dificultades en la vida siempre van a estar, pero también siempre va a estar la otra cara de la moneda. Usted y yo nacimos con un propósito y Dios nos llamó a ser sal y luz a pesar de las dificultades. Entonces, la pregunta que quiero responder o quiero tratar de responder esta mañana es: ¿cómo manejamos los desafíos de la vida cada vez que se nos presentan? ¿Cómo manejo la dificultad cada vez que se me presenta? Y esto lo vamos a hacer a la luz de la experiencia de Pedro y Juan. Y vamos al primer punto. Lo primero, mis hermanos, es reconocer que no estamos solos. Mire, ¿sabe que le quiero contar algo? Este pasaje de Hechos 4, 23 al 31 fue el pasaje que escogí o que el Señor puso en mi corazón la primera vez que yo prediqué en el templo hace más de muchísimos años. Ni me había ido a Argentina todavía, fue en el 2001. Fue la primera vez. Y no tengo el mensaje, de hecho fue escrito en papel, se perdió, no lo escribí en computadora, nunca volví a ver ese mensaje. Pero esta semana, mientras preparaba este mensaje, el Señor puso en mi corazón que volviera a tomar este pasaje. Y fue tan impactante este primer punto para mí. Quiero que le pongamos atención. ¿Qué fue lo primero que hicieron Pedro y Juan? Mire la Biblia, Hechos 4:23. Por favor, si me lo ponen en la pantalla. Y puestos en libertad, lea conmigo. Lea conmigo. Y puestos en libertad, más fuerte. Solo la frase. Y puestos en libertad, vinieron a los suyos. ¿Quiénes eran los suyos? La iglesia. ¿No era la esposa de Pedro? Podría ser parte. Yo tengo aquí míos. Está Coti, está Diana. Por ahí debe andar mi hermana. Están amigos que son familia para mí. Pero no estaba hablando de familia. No estaba hablando de mi familia, está mi hermano también. No estaba hablando de familia. Estaba hablando de otra familia, de la familia de la fe. Era la iglesia. La iglesia lavada por sangre, la iglesia ante la cual el Hades no prevalece, la novia del Cordero. Usted y yo, mis hermanos, nosotros somos los suyos. Lo podemos leer bien por encima. Y puestos en libertad vinieron a los suyos y contaron todo. No. Y puestos en libertad vinieron a los suyos. La dificultad específica en este pasaje era que les ordenaron no predicar el evangelio. De repente su dificultad es otra: una enfermedad, un matrimonio a punto del divorcio, un hijo rebelde, una depresión, un ataque de ansiedad, una dificultad económica. Usted conoce mejor que yo lo que está pasando. Pero la pregunta más importante que yo le tengo esta mañana es: ¿ya fue a los suyos?
Quiero contar algo. Hace muchos años, no tantos, pero sí ya se sienten bastantes, una de mis líderes, de las líderes de jóvenes del MJP, habían recibido junto con su esposo un diagnóstico horrible en relación a su bebé. Era un diagnóstico aterrador. Salieron del consultorio, llegaron a mi casa, me contaron el diagnóstico y oramos. ¿Sabe? Yo muchas veces oro por sanidad, o sea, yo creo en la sanidad, yo creo en los milagros, yo creo que el Señor hace milagros. De hecho, oro por mi espalda todos los días como se lo menciono para que se acuerde y ore por mí, por mi espalda. Pero ese día yo sentí que en esa oración Dios hizo un milagro. Pocas veces he sentido eso, era como que yo sabía que Dios estaba haciendo algo, que ese era un momento santo y milagroso delante del Señor. Pero ellos no se quedaron ahí. Ellos armaron una red de oración todo el fin de semana y un ayuno de no sé cuántos días. ¿Y sabe qué pasó la semana siguiente cuando fueron al doctor? ¿Qué cree que pasó? La niña estaba sana. Y ahí anda correteando hermosa por la iglesia. Mis hermanos, ya fue a los suyos. Ya fue a los suyos. Cuando Coti tuvo a Josías, tuvo un episodio de depresión el primer mes, complicado. ¿Y sabe qué hicieron los nuestros? Le mandaron comida toda la semana para que no se preocupara por ese detalle. Le hago una pregunta. ¿Ya fue a los suyos? Esta semana un hermano de la iglesia tuvo un episodio complicado de salud y una niña fue a lo de ella y mandó un Instagram a su pastor diciéndole: pastor, por favor ora por mí, por mi papá porque está grave. ¿Y sabe qué hicieron? ¿Sabe qué hizo el Señor? Él está aquí sentado con nosotros el día de hoy. Fue a los suyos. Ella fue a los suyos. Y yo le pregunto a usted, mi hermano, ya fue a los suyos. Y estoy conmovido. ¿Sabe por qué? Porque cada sábado que yo vengo a orar aquí, al culto de intercesión en la mañana, el final del culto son los hermanos orando por los pastores de la iglesia. Y yo le voy a confesar algo, a mí me daba pena eso. Yo digo, qué feo que oren por uno así en público con el micrófono, me da pena, no sé, me sentía raro y me iba. Cuando era el final, siempre me iba antes. Pero en los últimos meses me he estado quedando. ¿Sabe por qué? Porque son los míos. Porque es mi iglesia que ora, que lucha por el pastor que está ahí. Mira esa sanidad milagrosa del pastor. Dios está haciendo algo. Son los suyos orando. La provisión, el respaldo en oración para nosotros como pastores, son ustedes orando. Entonces le vuelvo a preguntar, ¿ya fue a los suyos? Mis hermanos, la soledad es peligrosa. Si no, acuérdese del mensaje del domingo pasado, del ejemplo de Tomás. En soledad llegó la duda. En soledad llegó la duda. Ya fue a los suyos. Ahora, usted de repente me puede decir, mi hermano Leo, es que ya fui pero no me hicieron caso. Es que ya fui pero sentí que no me ayudaron. Le pido perdón. Le pido perdón de todo corazón. Lastimosamente somos seres humanos que fallamos muchísimas veces. Pero ¿sabe qué? Dios provee en medio de su cuerpo. Alguien, siempre Dios va a proveer a alguien en medio de su cuerpo que está dispuesto a orar, a escuchar y a dar. Siempre. No se quede con la mala experiencia que tuvo. Dios le va a proveer a un alguien que usted va a considerar suyo. Porque mi hermano, no hay nada más bonito. En mi caso, por ejemplo, que llegar al MJP y sentir que es mi lugar. No hay nada más hermoso, porque ya me pasa los domingos también. Siempre me pasó, pero ahora me pasa más. Que verlo a usted y sentir que usted es de mi familia. Es de mi familia. Porque mi hermano, en el cielo no hay padres, ni madres, ni hermanos, ni esposos. Solo vemos hermanos. Y usted es mi hermano y mi hermana. Y le amo. Entonces la pregunta es, ¿ya fue a los suyos? ¿Ya fue a los suyos? Punto número 2 de cómo podemos afrontar las dificultades. Entender que la oración unánime es necesaria. Mire lo que dice
versículos 24 al 30. Y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron, y ahí empieza una oración hermosa, ¿no? Soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Que por boca de David tu siervo dijiste, ¿por qué se amontinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Y sigue toda una oración hermosa, hermosa realmente. Pero esta oración nos muestra grandes principios espirituales. Primero, es importante oír. Porque todo empieza, dice, volvamos al versículo 24 por favor, y ellos habiéndole oído. Hermanos, antes de seguir a este punto, quiero que se pongan de pie por favor los líderes de grupo de desarrollo que hay en este lugar, el día de hoy. A ver, líderes de grupo de desarrollo, por favor. Vamos. Gracias. Líderes de matrimonios, de grupos de matrimonios, pónganse de pie por favor. ¿Ok? Líderes de tribus, de jóvenes, por favor, pónganse de pie. Ahorita voy a pasar lista. Ok. Líderes, maestros de escuela dominical de niños. A ver, levántense los maestros y de escuela dominical de adultos también. Ok. Los que están sentados, mírenlos, por favor. Volteen a ver, den la vuelta, mírenlos bien. Andan guapos hoy. Ellos, mis hermanos, son parte de la red de grupos pequeños que tenemos en iglesia. Esos grupos pequeños se convierten en familia. Tienen grupo de WhatsApp donde mandan, por favor oren porque mi papá está enfermo. Por favor oren porque tengo COVID. Por favor oren porque necesito tal cosa. Ellos son las cabezas de esos grupos. Ellos son encargados de hacer comunidad, de crear comunidad, de hacer amigos. Son los encargados de escucharles cuando hay problemas. Pueden sentarse, hermanos. Y se los presento porque si usted no es parte de ninguno de estos grupos, lo invito a que lo sea. Es necesario. Es importante oír. No oír con el celular en la mano, no oír viendo para otro lado, no oír solo por oír. Es importante concentrarnos en lo que estamos escuchando, hacer preguntas, indagar un poquito más. Pero más que importante que oír es lo siguiente, porque dice la Biblia, habiéndolo oído, oraron. Muchas veces oímos y nos quedamos con el chambre, pero no oramos. No nos quedemos con el chambre, oremos, inmediatamente oremos. Y esta oración es interesante porque primero oran resaltando y reconociendo la soberanía de Dios. Empezaron diciendo, soberano Señor. ¿Qué significa soberano? ¿Qué es soberano? Total dueño. Soberano significa que lo que Él decida simplemente no tiene objeción, porque es el soberano, el emperador. Todo lo que Él diga se hace y punto. Muchas veces nos creemos soberanos nosotros. Y no somos, seremos soberanos tontitos algunas veces. Porque el único soberano es el Señor. Es el Señor. Soberano implica que la respuesta que el Señor dé a la oración es perfecta, aunque no la entendamos. La oración está fundamentada también en el conocimiento de la palabra. Hay mucha palabra en esa oración. Se remontan al Antiguo Testamento, se remontan a salmos mesiánicos. Su oración no es una queja de lo que les está pasando, sino que pidieron respaldo para seguir predicando. En pocas palabras, mis hermanos, la oración de esta iglesia es: ayúdanos, danos valor, porque tenemos miedo, porque nos pueden matar. Danos confianza en ti, porque tenemos que seguir predicando. ¿Qué elemento ve en esa oración? ¿Verdad que no es una oración caprichosa? ¿Verdad que no es una oración pensando, Señor, dame el carrazo que quiero para predicar más? Señor, dame la ropa que necesito, dame la casa que necesito porque así sí te voy a servir. No, Señor, dame el valor, dame el compromiso, dame la convicción de propósito para seguirte sirviendo porque no te quiero fallar. Esa es la oración. Y decía que es unánime.
¿Qué es orar de forma unánime? Es orar en unidad y totalmente de acuerdo. Una oración con un mismo sentir y una misma meta. Mis hermanos, en toda la Biblia encontramos que hay poder en el acuerdo. En toda la Biblia, en la unanimidad. Mire, yo lo animo a que lea incluso el Antiguo Testamento. Lea lo valioso de las alianzas. Lo valioso que tuvo Daniel, por ejemplo, en que no solo se comprometió él a no contaminarse, sino que con él se comprometió Sadrach, Mesach y Abednego, Ananías, Azarías y Misael. Imagínense estos tres frente al horno de fuego. No era solo Ananías, no era solo uno, eran los tres. Los apóstoles, Jonatán y David, Jonatán y su paje de armas. Hay tantas historias de unidad, de unanimidad, que reflejan lo que Dios hace en medio de una iglesia unida. Mis hermanos, lo que el diablo más ataca precisamente es la unidad de la iglesia. Por eso existen los chismes, por eso existen las habladurías, porque a él le encanta que la iglesia se divida. Pero ¿saben qué? El diablo ya está derrotado. El diablo ya está derrotado. Cristo ya venció. No dejemos que un gato derrotado rija lo que la iglesia debe ser. Esta oración fue concreta, específica y arriesgada, y fue unida. Y esta oración cambió la iglesia. ¿Por qué la cambió? Porque después de esto, mi hermano, porque recordemos el contexto. Estaban orando, la dificultad era, me prohibieron predicar, ¿ok? Dificultad. No quieren que predique más de Jesús. Vinieron a los suyos, oraron unánimemente. Y usted pudo haber dicho, bueno, Dios va a impedir que los persigan. Porque si la dificultad era que los estaban persiguiendo y que no querían que predicara, Dios va a parar la persecución. Me paso al otro lado, a la buena parte, como dice ¿y qué era? La persecución empieza. Aparece Saulo, primer perseguidor. Esteban muere. Y la diáspora sucede. La diáspora es la dispersión de todos los cristianos que se van de Jerusalén al mundo entonces conocido. Y entonces el mundo entonces conocido es inundado con la palabra de Dios. Entonces, ¿podemos dar gracias a Dios por la persecución de los judíos? Sí. ¿Podemos dar gracias a Dios por la persecución de los gentiles que eran cristianos? Sí. ¿Podemos dar gracias a Dios por la persecución de Pedro y Juan? Sí. Porque gracias a eso usted y yo somos salvos. Eso merece un aplauso, mis hermanos. Y no para mí, sino para lo que Dios está haciendo. Para la salvación que hemos ganado, que hemos adquirido por pura gracia. No ganamos nada, por pura gracia se dio. Una persecución se arrecia, se fortalece después de una oración hermosa. Y número 3, recuerde, ¿cómo enfrentamos la dificultad? Número 1, ¿cuál era? Reconociendo que no estamos solos. Número 2, entendiendo que la oración unánime es necesaria. Y número 3, esperando siempre la respuesta oportuna de Dios. Hechos 4:31 dice: cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Mire la respuesta de Dios. Primero tiembla el lugar. ¿Qué tal si tiembla el día de hoy aquí? El edificio aguante. Primero tiembla, pero mire lo que pasa después, porque esta es la parte emocional, ¿no? O sea, para ellos como seres humanos, que temblara significaba que Dios los había escuchado. Qué bonito. O sea, mire, Dios responde, este tipo de oraciones son interesantes porque Dios responde en su soberanía de la forma que el pueblo lo necesitaba. O sea, esta es una oración que marcó la historia, no solo de esta iglesia, marcó su historia y mi historia. Así de importante es esta oración y así de importante responde el Señor. Tiembla la iglesia, tiembla el lugar. Después son llenos del Espíritu Santo, porque necesitamos ser llenos del Espíritu Santo. Porque necesitamos ser guiados por el Espíritu Santo. Porque necesitamos el poder del Espíritu Santo. Y número 3,
hablaban con denuedo. El resultado fue, hablaban con denuedo la palabra de Dios. Mis hermanos, Dios siempre confirma su respuesta a nuestra vida. Siempre. Miren lo que dice Filipenses 4, versículos 6 al 7, por favor, si lo puede buscar. Filipenses 4, versículos 6 al 7. Por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. ¿Sabe que esta mañana, justo en Facebook me apareció el testimonio de un muchacho, no es cristiano, alguien que no es cristiano? Y él estaba contando que el año pasado se quiso suicidar y que nadie lo sabía, que muy poca gente lo supo. Llevaba viviendo una depresión por muchos años, dura, una depresión muy fuerte. Y él decía, mucha gente me dijo, tenés una vida hermosa, ¿por qué estás deprimido? Tenés dinero, tenés carros, tenés una vida hermosa, ¿por qué estás deprimido? Y él decía, por favor, no le digan eso a una persona que está en depresión. No es algo que se pueda controlar, es una enfermedad. Pero dijo algo que me impactó al final del relato. Dijo, lo mejor que pueden hacer cuando saben de una persona que está en depresión es mostrarle que están ahí. Wow. ¿Sabe por qué me impactó? Porque el pastor Armando Bardal les dijo el domingo pasado que la iglesia es el mejor lugar al cual podemos traer nuestros problemas. Y a mí esa frase me impactó, ¿sabe por qué? Y cuando leo esto me impacta más porque yo digo, qué increíble potencial tenemos nosotros como instrumentos de sanidad en estas situaciones. Mi hermano, obviamente oramos por las personas, que eso también Dios puede hacer un milagro asombroso ante nuestros ojos, pero muchas veces solo con el hecho de estar, estamos haciendo algo. ¿Por qué leí este pasaje? Porque Dios nos dice, no estén afanosos, oren con toda oración y súplica, y yo derramo de mi paz sobre cada uno de ustedes. Mis hermanos, qué bonito es cuando yo sé que no estoy solo. Y Dios en medio de la comunidad responde a nuestras oraciones. También dice que Dios lo llenó del Espíritu Santo, porque la llenura del Espíritu Santo es la clave del éxito de nuestra tarea. Mi hermano, podemos predicar muy bonito, podemos cantar muy bonito, pero si el Espíritu Santo no está aquí, no hacemos nada. No hay nada que estemos haciendo, es vacío todo lo que hacemos. Zacarías 4:6 dice, entonces respondió y me habló diciendo, esta es palabra de Jehová a Zorobabel, que dice, no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Y también en 2 Corintios encontramos, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas. Mis hermanos, necesitamos la llenura del Espíritu Santo. Necesitamos orar por esa llenura. Y el resultado fue, hablaron con denuedo la palabra de Dios. El evangelio se esparció por el mundo entonces conocido, llegó hasta nosotros. La iglesia siguió firme en su propósito, en la misión más que nunca, a pesar de las dificultades. Fueron 3 respuestas hermosas, 3 respuestas claras de Dios a una oración clara de la iglesia. Mi amado hermano, Dios está con usted en cada dificultad que está atravesando. Dios está con usted si su matrimonio está a punto de terminarse. Dios está con usted si su hijo es rebelde y no haya que hacer más. Dios está con usted si está atravesando una enfermedad. Dios está con usted. Dios está con usted. Y Dios usa la oración en comunidad para cambiar las cosas. El domingo pasado, ya voy terminando, vimos el ejemplo de Tomás y cómo aislarse realmente afecta nuestra forma de ver la vida. Afectó su fe. Esta mañana estudiamos una oración
en comunidad que cambió la historia de la iglesia. Afuera de estas 4 paredes hay problemas, hay necesidades, hay dificultades, hay guerra. Y usted lo sabe muy bien. Y sabe, es más, mi hermano, ¿sabía usted que los niños ya sienten lo que está pasando? Antes los niños eran como más inocentes de las desgracias del mundo, ahora no. Un niño siente lo que es la pandemia, sabe lo que es la pandemia a perfección. Los niños de ahora saben que algo está pasando en el mundo. La niñez ha perdido gran parte de esa bendita ignorancia que tenían antes. Hay guerra, hay escasez, hay enfermedad, hay incertidumbre. Todo eso es cierto. Todo eso es cierto. Pero también sigue habiendo vida en Jesucristo. Todavía sigue habiendo esperanza en medio de la desesperanza. Todavía Dios sigue haciendo milagros. Todavía Dios sigue salvando. Y nos ha llamado a usted y a mí para seguir la labor de la primera iglesia. A usted y a mí. Hay dificultades, sí. Hay problemas, sí. Pero mi hermano, tengo a mi iglesia. Tengo a los míos. Tengo a los míos. Tengo la oración y tengo al Señor de mi lado. Tengo a los míos. Tengo la oración y tengo al Señor de mi lado. El desafío, mis hermanos, es ser sal y luz. Pero no estamos solos, porque Dios sigue siendo Dios de esta tierra. Quiero que cierre sus ojos, por favor. Y voy a pedir a Dorian y a Sandra que pasen. El mundo puede estar cayéndose atrás, afuera de estas 4 paredes. El mundo puede estar en crisis. Nosotros mismos podemos estar en crisis en muchos aspectos de nuestra vida. Pero Dios sigue siendo Dios. Dios sigue siendo Dios. Dios sigue salvando, Dios sigue restaurando, Dios sigue siendo Dios. Y yo quiero que esta mañana oremos diciendo precisamente eso. Quiero que oremos diciendo que Él es el Dios de mi tierra, que Él es el Dios de mi familia, que Él es el Dios que está sentado en el trono y que tiene control y que yo confío en Él. Y que a pesar de la dificultad, yo tomo el desafío de ser sal y luz, tal cual Pedro y Juan lo hicieron. Ore, mi hermano. Ore creyendo que Dios está en control. Ore, con la certeza de que su familia está de su lado. Eres rey de este pueblo, el Señor de señores, mi Dios. Eres luz al perdido, la esperanza al cautivo, eres paz al cansado, mi Dios. No hay nadie como nuestro Dios, no hay nadie como nuestro Dios. ¿Qué tal si lo declaramos juntos esta mañana? Grandes cosas vas a hacer, grandes cosas vamos a ver en Honduras. Sí, Amén, amén, Señor. Grandes cosas que vendrán, grandes cosas vamos a ver en Honduras. Sí, aleluya, Señor.
vas a hacer, grandes cosas vamos a ver en Honduras. Sí, Amén, Señor. grandes cosas que vendrán, grandes cosas vamos a ver aquí. Amén, amén, amén. Señor, en este momento oramos por Ucrania, oramos por Rusia, oramos, Señor, para que tu iglesia sea llena de valor para predicar el evangelio. En medio de la dificultad, en medio de la guerra, en medio del dolor, Señor, que tu iglesia se levante y sea avivada en el nombre de Jesús. Aleluya, Señor. Nadie como nuestro No hay nadie como tú, Señor, nadie. No hay nadie como nuestro Dios. Aleluya, Señor, nadie. Gracias, Padre. Grandes cosas vas a hacer, grandes cosas vamos a ver en Honduras. Sí, En mi familia, en mi negocio, en mis hijos, en mi enfermedad, tú harás milagros. Algo vas a hacer en el nombre de Jesús. sí. Aleluya, Señor. Grandes cosas vas a hacer, grandes cosas vamos a ver en Honduras. Sí, grandes cosas que vendrán, grandes cosas vamos a ver aquí. Amén. Amén. Sí, Señor. Eres Dios de esta tierra, eres Rey de ese pueblo, el Señor de señores. Mis hermanos, quiero hacer algo más esta mañana antes de irnos. Si usted está pasando en este momento por una dificultad terrible, algo que le está quitando energía, que le está quitando paz, quisiera que con todo el amor del mundo levantara su mano, por favor, ahí donde está. Aquí tengo un hermano enfrente, tengo una hermana acá, y si quisiera que los líderes de grupos pequeños o cualquier líder de la iglesia mire estas manos levantadas y se acerque a mis hermanos. Por favor, no tiene que abrazarles, puede orar por ellos a la distancia, pero por favor quiero ver movilizados a los líderes de esta iglesia. Por favor, acérquese y mostremos que somos los de ellos, mostremos quiénes son los suyos. Y oremos, mis hermanos, oremos por la necesidad de nuestros hermanos. Tengo gente aquí enfrente todavía. Por favor, muévase. Líder de jóvenes también pueden moverse. Por favor, gracias, gracias. Y los demás, extiendan su mano y oren desde donde están, creyendo que el Señor nos está escuchando, creyendo que el Señor está escuchando esta oración unánime de los nuestros, por nuestros hermanos. Padre, en el nombre de Jesús, mira a cada hermano que ha levantado la mano, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, mira a cada hermano que ha levantado la mano y abrázale, Señor. Que él pueda sentir tu presencia, que él pueda sentir tu respaldo, que él pueda sentir, Señor, que su oración está siendo escuchada. Padre, en el nombre de Jesús, dale valor, dale fuerza, dale ánimo para enfrentar la dificultad, para enfrentar el desafío. Que sepa que no está solo, que sepa, Señor, que hay una iglesia orando por él, que sepa, Señor, que tú responderás oportunamente. Tú traes paz, paz que sobrepasa todo entendimiento, en el nombre de Jesús. Gloria a Dios por tu iglesia. Gracias, Señor, por lo que estás haciendo en Honduras, por lo que haces en mi familia, por lo que haces en mi nación y por lo que sé que harás en el mundo. Te alabamos y te bendecimos en el nombre de Jesús, y todos decimos amén y amén. Un fuerte aplauso al Señor, mis hermanos. Que el Señor le bendiga.